En esta festividad del apóstol San Pedro y San Pablo, el Evangelio está tomado de San Mateo y nos dice: En aquel tiempo vino Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Respondiéronle ellos: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo Jesús: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Tomando la palabra Simón Pedro le dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Le contestó a su vez Jesús: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque no te ha revelado eso la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo cuanto antes ates en la tierra será atado en los cielos, y todo cuanto desates en la tierra será desatado en los cielos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Hoy es una gran festividad, queridos fieles, para la Santa Iglesia Católica, porque hoy estamos celebrando a las dos columnas principalísimas, en medio de las cuales, o por medio de las cuales, Jesucristo nuestro Señor, como un gran arquitecto, como un gran dueño de una gran empresa, la hizo florecer sobre todo el mundo. Pero ¿qué se sabe del apóstol San Pedro? El día de mañana nosotros celebraremos también a San Pablo. Hoy es principalmente para San Pedro, pero dirá alguno: ¿y por qué se juntan en la liturgia siempre el apóstol San Pedro con San Pablo? Porque a San Pedro nuestro Señor Jesucristo le dio el poder de las llaves, el poder de atar y desatar. Le dio la infalibilidad pontificia, en pocas palabras, un poder divino sobre toda la iglesia. Y San Pablo, después de haberlo convertido, lo convirtió también en su vaso de elección, para que en él y por medio de él Jesucristo hablara a las naciones. Es decir, que el habla del apóstol San Pablo fue toda palabra de nuestro Señor Jesucristo, al igual que las demás epístolas, por supuesto, que los evangelios y cada una de las partes de la Escritura. Pero en el caso del apóstol San Pablo, toda su sabiduría le vino del cielo, le vino de Dios, puesto que Dios también le dio ciencia para que él pudiera hablar clarísimamente de las cosas más elevadas del cielo. Así es que sobre la columna del poder, que es Pedro, sobre la columna de la sabiduría, que es Pablo, nuestro Señor Jesucristo fundó la iglesia junto con los otros apóstoles para poder traernos a nosotros la salvación de nuestro Señor Jesucristo sin intermisión y, por otro lado, sin duda de alguna falla, de algún error, de alguna herejía, para continuar incólumes en la santa doctrina hasta el fin de nuestra vida y hasta el fin del mundo. Pero el día de mañana especialmente se celebra el apóstol San Pablo, y el día de hoy de una manera especialísima el apóstol San Pedro. Y tal vez que la iglesia los juntó en la liturgia porque ellos murieron el mismo año, murieron el mismo día, murieron en la misma ciudad, aunque de martirios distintos. Mientras que el glorioso apóstol San Pedro murió crucificado al igual que su Señor, pero por humildad él pidió ser crucificado boca abajo. El apóstol San Pablo fue decapitado, y en el momento en que fue decapitado su cabeza, al momento de caer en el suelo, brotaron 3 fuentes de agua dulce y milagrosa que se conservan o que se conservaron por mucho tiempo. ¿Qué sabemos nosotros del apóstol San Pedro? San Pedro era natural de Betsaida, de la tribu de Neftalí, por lo que se sabe. Al igual que todos los demás que vivían a los alrededores del lago, era pescador. Pero contrario a lo que se supone, San Pedro no era del todo tan pobre, porque era un buen pescador. Y la pesca era uno de los oficios más remunerados en ese entonces. San Pedro, hijo de Juan,
Había pasado su juventud aprendiendo el oficio de su padre, pero no era, como les digo, del todo pobre, porque cuando dice el Evangelio que nuestro Señor subió a la barca de Pedro, tenía una barca, y cuando Pedro le dijo, nosotros hemos abandonado todo, le dijo a nuestro Señor Jesucristo, para seguirte a ti, presupone que tenía algunos bienes de este mundo. Se había casado en su juventud con aquella mujer tan piadosa llamada Perpetua, la cual también se convirtió al Evangelio en un futuro y murió martirizada, y en sus últimos momentos asistida por su mismo esposo, el apóstol San Pedro. También tuvo una hija llamada Petronila, la cual conservó durante toda su vida la virginidad y ahorita está inscrita en el número de los santos también. Así es que esta piadosa familia, desde el momento en que Andrés, hermano mayor de San Pedro, habiéndose convertido por las palabras de Juan el Bautista, el cual viendo a nuestro Señor Jesucristo venir le dijo, he aquí el Cordero de Dios, he aquí el que quita los pecados del mundo. Se fue Andrés con Juan el Bautista, se fue con nuestro Señor Jesucristo, después mandado por el mismo Juan Bautista, y estuvo todo un día escuchando a nuestro Señor Jesucristo. Después va con el apóstol San Pedro, con su hermano llamado Simón, y le dijo, Simón, hemos encontrado al Mesías. E inmediatamente lo condujo hasta donde estaba nuestro Señor. ¿Y cuál fue la sorpresa tan agradable? Que nuestro Señor en el momento le cambió el nombre de Simón o Shimón, como se dice en hebreo, para darle el nombre de Cefas, que significa Pedro. Y le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, la piedra angular que es Cristo, dándole su mismo poder, su misma facultad, su misma dignidad, le dijo, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán sobre ella. Así es que nuestro Señor Jesucristo, después mirando a los mismos apóstoles, Andrés y Pedro, les dijo, vengan y dejen todo, vengan y síganme, porque los convertiré en pescadores de hombres. Desde entonces ellos abandonaron esposa, abandonaron oficio, abandonaron riquezas, propiedades y todo, si es que tuvieran riquezas, pero por lo menos, aunque no eran ricos, no eran de los pobres completamente. Y le siguieron a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, se cuenta el apóstol San Pedro que no era tan ignorante como lo ponen algunas personas. Hablando el arameo, que era el lenguaje cotidiano y vulgar de los judíos, también se sabe que él hablaba griego, porque al ser comerciante, llegaban los griegos precisamente por la pesca a Galilea, de tal suerte que él, precisamente por ser comerciante, también sabía el griego vulgar. De tal suerte que Pedro, siendo grande, aunque no tosco, tenía su cabello no largo, sino corto, con la barba y con cabellos bastante gruesos, como lo cuenta su mismo biógrafo. De tal suerte que siendo grande pero no tosco, tenía unas facciones fuertes y era arrojadizo, es decir, era bastante valiente como un pescador de su tiempo. No era del todo ilustre, puesto que no había estudiado en las escuelas de los fariseos. No había estudiado entre ellas, pero tenía una educación suficiente para no llamarse por lo menos torpe en ese punto. Pues bien, queridos fieles, este era nuestro Pedro, hasta el momento en que nuestro Señor Jesucristo lo llamó. Después de Pentecostés, empezó a guiar a los apóstoles como verdadero jefe constituido por Dios. Todos los apóstoles lo reconocieron como jefe. Así es que también se saca por la Sagrada Escritura que después de haber matado a Santiago, puesto por el mismo jefe de los apóstoles como el primer obispo de Jerusalén, San Pedro se quedó allí cuidando a la iglesia naciente. Y viendo Herodes que esto complacía a los judíos, determinó tomar la cabeza de la misma iglesia, la cabeza de los cristianos, que era Pedro, hasta que un ángel lo libró, como leímos en la epístola de hoy, de la cárcel y de la mano de los judíos.
Así es que desde los primeros siglos la Iglesia reconoció a San Pedro como el jefe, el vicario de Cristo, el Papa de la Iglesia Católica. Pedro, después de eso, después de haberse repartido todo el mundo para la predicación del Evangelio con los demás apóstoles, se fue a Antioquía. Allí fundó, no la primera, pero de las primeras comunidades cristianas, que tuvo un brillo y un auge como no se imaginan. Tan grande fue el auge de los primeros cristianos en Antioquía, regidos por el apóstol San Pedro, que allí es donde por primera vez empezaron a llamar cristianos los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, queridos católicos, nosotros somos los verdaderos cristianos. No les llamen cristianos a los protestantes, a los evangelistas y a todo que esté fuera de la Iglesia Católica, porque el cristiano es el verdadero seguidor de nuestro Señor Jesucristo. El que ama a Jesucristo, el que cree en Él, no solamente unas cosas de Él, sino todo de Él. La única iglesia fundada por Cristo, la única iglesia cristiana, es la llamada católica. Y se llama católica porque nuestro Señor Jesucristo les dijo: id por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado se salvará, y el que no creyere se condenará. Eso significa católico, el mandato universal. Católico significa universal, porque universal debe de ser la iglesia cristiana. No se va a abocar nada más al pueblo judío como la iglesia mosaica, la iglesia de Abraham, la iglesia de Isaac, la iglesia de Jacob. Nuestro Señor Jesucristo vino a renovar el Antiguo Testamento en un Nuevo Testamento y hacerse un pueblo nuevo en el bien obrar. De tal suerte que el pueblo de Jesucristo, el pueblo elegido, ahora es la Iglesia Católica. Y se llama católica porque es universal, de acuerdo al mandato de nuestro Señor Jesucristo, de ir a predicar el Evangelio a toda criatura, en todos los tiempos y en todos los lugares, el Evangelio, la buena nueva. Por eso es que se llama la Iglesia cristiana Iglesia Católica. Pero no hay otra iglesia cristiana fundada por nuestro Señor Jesucristo que la Iglesia Católica que viene desde los tiempos de San Pedro hasta el día de hoy. Así es que es un error terrible, y brindarles una dignidad que no tienen a los protestantes diciéndoles que son cristianos. No, no son cristianos, porque adoran a un Cristo mocho, a un Cristo con la mitad de su doctrina, no con la doctrina verdadera, y esta mitad de la doctrina los hace ver como una doctrina totalmente falsa, porque o se cree en Jesucristo todo completo, o no se cree en Él, porque el que no está con Él está contra Él, y el que con Él no recoge, entonces no se queda quieto, sino desparrama. Entonces, o se cree en todo Jesucristo, o no se cree verdaderamente en Él. Y así las iglesias protestantes, las sectas protestantes, creen en un Jesucristo, al igual que las orientales, creen en un Jesucristo mocho, es decir, en un Jesucristo no en toda su esplendor de doctrina, no en todas sus enseñanzas, no en todas sus circunstancias. Creen en un Cristo sin una Madre de Dios, creen en un Cristo sin santos, sin amigos de Dios, creen en un Cristo sin sacramentos, creen en un Cristo sin misa, creen en un Cristo sin nada prácticamente. Ellos mocharon toda la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto, con perfecta propiedad podemos decir que ellos no son cristianos. Así es que decir, mira, es que tengo una amiga que se hizo cristiana, error. Tengo una amiga que se hizo protestante, tengo un amigo que se hizo hereje, tengo una amiga que se hizo evangélica, si es que así se les puede llamar, pero jamás se les puede llamar cristianos, porque el único cristiano es el católico. Porque hay una sola iglesia que Cristo fundó, y esta fue fundada sobre Pedro, y no hay otra iglesia por medio de la cual nosotros podamos llegar al conocimiento de Cristo de una manera completa y llegar por lo tanto a nuestra salvación. Pedro estuvo en Antioquía por 7 años rigiendo la iglesia de Antioquía. Ellos se sienten ufanos que fueron fundados por Pedro, y sí, eran la mejor de las mejores iglesias al principio. Desgraciadamente, por el cisma de Focio, las iglesias orientales se separaron de la iglesia romana,
Así es que perdieron su autenticidad apostólica, perdieron la hermosura de haber sido fundados por nuestro Señor Jesucristo. Así es que Pedro se fue a Roma y allí por inspiración divina se quedó en Roma, y desde entonces el apóstol San Pedro, convirtiéndose en el obispo de Roma, con todos los sucesores de él, tienen la misma potestad que Pedro apóstol, porque Roma, la iglesia romana, hasta antes de este Concilio Vaticano II, hasta antes de la apostasía que tuvo, predicada y prevista y profetizada por la Virgen de la Sallet, la cual había dicho que Roma perdería la fe, y múltiples otras profecías, verdaderamente Roma era la maestra de todas las iglesias. Hasta ese entonces, hasta 1958, todas las iglesias locales y regionales acudían a Roma, porque sabían que el obispo de Roma, sucesor de San Pedro, tenía la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que le dijo: Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, pero una vez convertido, confirma a tus hermanos. Nuestro Señor Jesucristo le dio a San Pedro la facultad de la infalibilidad por su cargo de papa. No le dio a San Pedro la infalibilidad porque lo quisiera mucho o porque fuera más excelente que sus hermanos en el apostolado, no, sino porque Jesucristo lo puso como cabeza de todos los apóstoles y como cabeza de toda la cristiandad. En virtud de eso, en virtud de su oficio de pastor supremo de la Iglesia Católica, Dios le concede la infalibilidad para que en esa calidad confirmara a sus hermanos en la fe. Así es que cuando las iglesias locales tenían alguna disputa, alguna duda, recurrían siempre a Roma para solucionar de una manera infalible con el apóstol San Pedro y sus sucesores, que determinara lo que se había de creer, que determinara lo que se había de practicar. Por eso salió esa frase que dice: Roma locuta causa finita. Roma ha hablado, la situación, el problema está resuelto. Cada vez que Roma, hablemos del apóstol, del sucesor del apóstol, que es el Papa, definía una doctrina en cuestión de fe y de costumbres, nadie, absolutamente nadie podía poner tela de juicio, ni discutir sobre el tema, ni poner en duda el tema, sino que debía de creerlo con fe divina y eclesiástica, lo que Roma había dictado, y esa era la regla de fe, y esa es la doctrina de fe, y esos son nuestros dogmas que debemos de seguir y dar inclusive la vida por ellos. Por lo tanto, la infalibilidad no se le dio a Pedro de una manera de que él en cualquier momento y en cualquier modo y de cualquier manera, él no se pudiera equivocar absolutamente para nada, no. Se le dio en virtud de su oficio de pastor supremo de la Iglesia. Y por eso, después de tantas disputas, el Concilio Vaticano I, el verdadero, el único Concilio Vaticano que ha habido, su Santidad Pío IX, por medio del concilio, dictaminó este dogma: el apóstol San Pedro y sus sucesores, los papas, tienen el poder de la infalibilidad, es decir, no se pueden equivocar, no pueden errar en cuestión de fe y costumbres. Pero para que el apóstol San Pedro y sus sucesores gozaran de esta infalibilidad, se requerían tres condiciones. Primero, que hablara ex cátedra, es decir, primero, como pastor supremo de toda la humanidad. Es decir, como persona particular, en alguna charla con sus amigos, en alguna plática particular con algunas personas. Claro que Pedro se podía equivocar, el Papa se podía equivocar, pero cuando hablaba como pastor supremo de la Iglesia Católica, era imposible que el Papa se equivoque. Primero, que hablara como pastor supremo. En segundo lugar, que hablara en cosas de fe y costumbres.
Se podía equivocar el Papa en mecánica, en astronáutica, lo que ustedes quieran, sí. En cuestión de fe y costumbres es infalible cuando habla ex cátedra. Es decir, como pastor supremo de la humanidad, en cuestión de fe y costumbres, y que él quisiera verdaderamente declarar tal verdad como infalible ante toda la cristiandad. Con esas tres condiciones el Papa no se podía equivocar. Y es por eso que nosotros sabemos que estos falsos papas, después de Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco, que no son verdaderos papas. ¿Por qué lo podemos descubrir? Porque han cometido tantos errores en cuestión de fe y de costumbres, han cometido verdaderas herejías en cuestión de fe y costumbres, que por este dogma de la infalibilidad que gracias a Dios nos trajo el Concilio Vaticano I y su Santidad Pío IX, sabemos que estos herejes, que estos profanadores del lugar santo, no son verdaderos pontífices, porque un verdadero papa no se puede equivocar en cuestión de fe y de costumbres cuando habla ex cátedra. Un hereje no puede ser papa. Un hereje que ha sido cortado por la Iglesia Católica no puede ser cabeza de la Iglesia Católica. Eso es absolutamente lógico. Y de ahí se desprenden tantas cosas que mientras que un hereje no puede ser papa, si un papa en su calidad personal llega a caer formalmente en el pecado de la herejía, por ese mismo hecho deja de ser papa. Y aunque después quiera, según él, enseñar doctrinas, ya no tiene el oficio de papa. Porque un hereje no puede ser papa. En el momento en que un papa, aún fuera legítimo, personalmente cayera él personalmente en la herejía, él no podría ya enseñar la herejía, puesto que en el momento en que formalmente cayera en el pecado de la herejía, entonces dejaría de ser en ese mismo instante un papa de la Iglesia Católica. Es por eso que en toda la cristiandad, en todo, desde Pío XII para atrás, no van a encontrar ustedes una enseñanza pontificia que sea errónea. No van a encontrar una enseñanza de los papas que haya caído en algún error doctrinal. ¿Por qué? Porque mientras que han sido papas, son infalibles por parte del privilegio que Dios les otorgó en la persona de San Pedro a todos sus sucesores. Pero personalmente, claro que han caído en errores, y en errores gravísimos muchos papas. Sin llegar a la herejía han caído en muchos errores, han errado verdaderamente en muchas circunstancias de su vida, pero como papas, como pastores supremos de la humanidad, jamás han caído en un solo error doctrinal. Pues bien, queridos fieles, gracias a Dios que nos puso esa fe a nosotros y ese fundamento, esa piedra que es el Papa, porque nosotros, guiados precisamente por todas las enseñanzas de los papas legítimos, que el último fue su Santidad Pío XII, gracias a esa firmeza de doctrina nosotros permanecemos católicos. Gracias a las enseñanzas de los papas, nosotros permanecemos firmes en la fe y no nos hemos desviado a otras herejías. Cuando vino el Concilio Vaticano I y determinó y declaró que este dogma de fe, que el Papa es infalible cuando habla ex cátedra, muchos católicos se separaron de la Iglesia Católica, llamándose viejos católicos. Conservaron sus sacramentos, conservaron la validez de sus sacramentos, pero ya no eran católicos, eran herejes por contrariar, por impugnar un dogma católico. No tenían en cuenta que un dogma no se puede discutir. El dogma está hecho de una manera clara, completa, para que nosotros los católicos lo creamos. Hay otros erráticos, equivocados en la actualidad, que se llaman católicos tradicionales, que dicen que ese dogma fue puesto por circunstancias políticas. ¿Y qué importa? Lo declaró el Papa y así es.
hayan sido las circunstancias, que hayan sido las circunstancias que se hayan venido en los tiempos en que se declaró ese dogma de la Iglesia Católica, es un dogma. Roma ha hablado y la causa está definida. Así venga San Roberto Belarmino y algunos otros doctores a tener discusiones sobre esto antes del dogma, una vez declarado el dogma católico, se acaba toda discusión. El Papa es infalible no siempre, sino solamente cuando cumple las condiciones para hacerlo, que es hablar ex cátedra. Cuando el Papa no habla ex cátedra, no es infalible y se puede equivocar. Un dogma de fe, detrás de él, antes de su declaración, están la gran mayoría de obispos católicos, están todas las congregaciones católicas, todos los más eminentes teólogos, de tal manera que cuando se declara un dogma, se declara de una manera completa y absoluta, se declara de una manera clara y sin ambigüedades, y se propone de una manera tan completa que no hay lugar a dudas. Es claro, el Papa cuando habla ex cátedra es infalible, por lo tanto cuando no habla ex cátedra no es infalible. Los errores modernos acerca de esto sobrepasan el dogma, se van más allá y dicen que el Papa es infalible en todo momento. No, señores, no es lo que dice el dogma. Y el dogma está tan clarísimo como aquellas palabras del apóstol de Jesucristo al apóstol San Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Hay alguna duda acerca del oficio que le encargó nuestro Señor Jesucristo a San Pedro? ¿Verdad que no? Así también, cuando se dice por parte del concilio y del Papa, el Papa es infalible y le pone condiciones cuando habla ex cátedra. Es decir, que como pastor supremo de la humanidad, en cuestiones de fe y de costumbres, y cuando quiere proponer una verdad como infalible, con esas tres condiciones el Papa es infalible. Fuera de esas tres condiciones, el Papa no es infalible. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la ambigüedad? ¿Cuál es el error en tal cosa? Pero muchos en la actualidad se llaman obispos, sacerdotes y fieles tradicionalistas y afirman que el Papa es infalible en todo momento. No, señores. El Papa es infalible solamente cuando habla ex cátedra. Esta es la doctrina católica. Fuera de ella no es nada católico, es pura soberbia, pura ignorancia y falta de preparación. Entonces, veneremos al apóstol San Pedro el día de hoy y démosle gracias a Dios nuestro Señor, porque nos ha dado a nosotros la doctrina perfecta, la doctrina completa, por medio de la cual, creyendo en ella, adhiriéndonos a ella, podemos salvar nuestras almas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.